Descubrí que el compañero de aventuras de mi esposa infiel vivía en nuestro ático y diseñé mi venganza definitiva. Hace unos años, por accidente, terminé fundando un pequeño pueblo al que llamamos Circumstances. En aquel entonces no lo incorporamos oficialmente, y desde entonces ha crecido hasta alcanzar una población de 349 habitantes. Tuve un golpe de suerte después de entregar otro cargamento de cajas de apósitos de marca en Texas, que debían esterilizarse antes de salir al mercado. Llamé para confirmar que podía volver a mi base y el despacho me asignó una recogida que me permitiría regresar 2 días antes de lo previsto. Gracias a mi licencia para transportar materiales peligrosos, era uno de los pocos capacitados para ese trabajo. Esa nueva carga se encontraba tan solo a media hora de distancia, así que me dirigí a repostar en el camino. Una vez cargado todo en el remolque, puse rumbo a mi destino. El lugar de entrega estaba a apenas 1 hora de mi casa, por lo que revisé 2 veces que la carga estuviera segura. Con el pago doble de esta ruta, decidí tomar un atajo por el campo para ahorrar kilómetros y tiempo de viaje. En lugar de llegar a casa en 5 o 6 horas, podría hacerlo en menos de 2. Mientras avanzaba, me topé con un cruce de carreteras rurales donde vi un cartel escrito a mano: se vende antes de la expropiación del condado. Una flecha me indicaba que girara a la derecha, así que seguí otras 2 señales hasta llegar a la casa de una pareja de granjeros de edad avanzada, quizá en sus 70 y tantos. Resultó que estaban atrasados con los impuestos de su tierra debido al aumento de los costos, y no querían vender y marcharse al pueblo. Solo deseaban deshacerse de una parte de su propiedad para saldar deudas. Llamé a mi padre para que hiciera la gestión a través de nuestro fideicomiso familiar. Terminamos comprando la granja a un precio justo, y dejamos que los dueños se quedaran alquilando la casa por un monto reducido. Quedaron encantados y se ofrecieron a ayudarme en lo que necesitara más adelante. Le pedí a mi padre que dividiera una parte de la tierra, justo en la intersección del terreno original. Allí planeaba construir una tienda de conveniencia y una gasolinera, ya que el pueblo grande más cercano estaba a 1 hora de distancia. Después de marcharme, sugerí a mi padre que intentara adquirir los terrenos adyacentes a ese cruce, a fin de conseguirlos a buen precio. Increíblemente, logramos comprar varias hectáreas en cada esquina del cruce. Además, buscando agua, él descubrió un río subterráneo que atravesaba la granja, suficiente para abastecer a la gente si lo necesitábamos. Así que decidió aprovechar esa fuente para impulsar nuestro futuro negocio. Cuando estaba a punto de entregar la carga, me llamó el despacho con otro trabajo urgente, el cual acepté con gusto. Aún así, conseguí llegar a mi hogar a la hora habitual. 6 meses después, dejé mi siguiente entrega en la mañana de un miércoles, con varias horas de ventaja. Estacioné el camión y el remolque en el patio de la empresa y me pasé por la oficina de despacho para recoger las llaves de mi vieja camioneta Ford, recién pintada. Sabía que pronto podría tener problemas por no haber respetado los límites de horas de conducción estatales y federales. El motivo fue que, tras un percance mecánico, estuve 16 días seguidos en carretera. Apuré el paso para llegar a casa y así ceder mi puesto al siguiente chofer, quien se beneficiaría de un par de días adicionales de descanso. La cabina del camión estaba programada para ser inspeccionada. Una vez lista, mi reemplazo la usaría sin demora. Yo había prometido a mi esposa, Mercy, que llegaría para cenar esa noche. Ella se había hecho cargo de nuestras 2 hijas y esperaba mi regreso con ilusión. Tiempo atrás, cuando el motor de mi antigua Ford dejó de funcionar, lo retiré por completo. Mientras tanto, restauré el chasis y la carrocería, ya que el interior seguía en buenas condiciones. Antes de mis últimas 2 rutas, pagué por adelantado a un taller de pintura local para que repintara toda la carrocería, por dentro y por fuera. Después, un taller mecánico llamado Jameson's Auto se encargó de instalar el nuevo motor y revisar todo. Dejó las llaves con el despachador para que yo las recogiera a mi regreso. La pintura nueva hizo que la camioneta pareciera otra, pasó de su rojo original a un elegante color negro medianoche, con parachoques cromados relucientes. El nombre Ford se pintó en blanco sobre la puerta trasera, como venía de fábrica. Incluso podría obtener placas de colección si así lo deseara. Me sentía emocionado por sorprender a mi esposa, ya que llegaría 10 horas antes de lo previsto, justo al comienzo de la mañana. Ella no entraba a trabajar tan temprano, así que tendría tiempo de sobra para darle la sorpresa. Arranqué la camioneta y conduje hacia casa, deseando ver a Mercy y a nuestras hijas tras tanto tiempo en la carretera. Eran las 8 de la mañana cuando doblé la esquina de mi calle, solo para descubrir un automóvil que no era nuestro, estacionado en mi entrada. De inmediato reconocí de quién era. Pertenecía al hijo menor del dueño de nuestra empresa de transporte. Él y yo compartíamos a menudo la misma cabina de camión, pero éramos polos opuestos en casi todo. Tenía fama de alborotador y presumido, y mucha gente en la empresa lo consideraba un engreído. Me detuve al costado de la calle, tratando de comprender qué hacía su coche en mi casa y por qué no veía el de mi esposa. Mi corazón se encogió cuando observé a Mercy y a Jack, así se llamaba este sujeto, saliendo de la casa con nuestras 2 hijas caminando delante de ellos. Jack llevaba en la mano un bolso de viaje de los que solemos usar los camioneros, con nuestras pertenencias esenciales para la ruta. Al parecer, mis hijas habían perdido el autobús escolar, y ambos pretendían llevarlas a la escuela. Saqué mi celular y empecé a grabar un vídeo, en el que capté un momento muy cariñoso entre Mercy y Jack, apenas detrás de las niñas, antes de que las subieran al coche. Era evidente que aquello no era algo nuevo, pues no parecían preocuparse de que alguien los viera. Daban la impresión de ser una familia más paseando junta.
Pasaron a mi lado sin reconocer mi camioneta restaurada, y como yo no tenía previsto llegar tan pronto, Mercy no estaba pendiente de verme. Los observé por el espejo retrovisor cuando giraron en la siguiente esquina. Con el camino libre, estacioné en la entrada de mi casa y entré para revisar. Fui directo a las habitaciones de las niñas. Todo parecía en orden, como siempre. En el dormitorio principal tampoco noté nada fuera de lugar, la ropa de mi esposa seguía en su sitio, igual que la mía, y la cama estaba hecha, cosa rara, considerando que las niñas habían perdido el bus. No encontraba pruebas de que alguien se hubiera quedado a dormir allí, pero mi instinto me decía que siguiera buscando. Pasé por todos lados, desde el sótano hasta la planta principal, 2 veces, y no descubrí nada extraño. Luego me fijé en el lavavajillas, que estaba lleno y listo para ponerlo a funcionar. Sin embargo, algo me llamó la atención, una pequeña franja de luz que se filtraba por debajo de la puerta que daba acceso al tercer piso inacabado, el cual usamos como ático para guardar cosas en desuso. Era extraño ver luz ahí, porque siempre dejamos colgadas unas cortinas viejas que suelen estar cerradas. No había subido a ese piso en años. Mi primer pensamiento fue que Mercy debió haber estado ahí y se olvidó de apagar la luz. La curiosidad me venció, tenía que saber por qué había luz bajo esa puerta. Subí las escaleras y la abrí, solo para descubrir que todo el piso estaba completamente renovado. Me quedé atónito. La luz de la mañana entraba porque alguien había dejado las cortinas abiertas, algo que nunca hacíamos cuando yo vivía en casa. Lo extraño era que ese piso no debía haberse tocado. Mercy y yo nunca pudimos ponernos de acuerdo sobre qué hacer con él, así que siempre había permanecido vacío. Ahora me preguntaba quién lo había terminado y por qué. El lugar contaba con una habitación principal enorme, más grande que nuestra habitación de la planta baja, con grandes armarios vestidores a ambos lados del baño principal. Incluso había un área de estar separada con su propio televisor y reproductor de DVD. Sobre una mesa pequeña encontré películas para adultos, del tipo que Mercy nunca habría visto ni permitido que yo viera. Encendí el televisor y presioné play en el control remoto del DVD. Lo que apareció en pantalla fue un vídeo casero, y para mi horror, la mujer en el vídeo era mi esposa, Mercy. Estaba realizando actos que siempre había rechazado conmigo, diciendo que le parecían desagradables. Me sorprendió verla disfrutando tanto de algo que me había negado rotundamente. Observé cada detalle, y la cámara eventualmente mostró el rostro del hombre que estaba con ella. Era Jack, el hijo de mi jefe. Mi estómago se revolvió. No solo era su amante, sino que parecía que planeaban quitarme a mis hijos. La cama king size no estaba hecha y había muñecas nuevas en el suelo, juguetes que nunca había visto antes. Revisando los armarios, uno estaba lleno de ropa que claramente no era mía, demasiado grande para mí. El otro tenía más ropa de Mercy, incluyendo lencería que nunca había usado conmigo. No me quedaba duda, Mercy y Jack eran amantes, y yo siempre había sido su segunda opción. Tomé mi teléfono y grabé todo. Mostré una de sus camisas frente al espejo para demostrar que no era mía. También capturé una foto enmarcada de él con sus padres. Grabé el vídeo hasta el último detalle antes de guardarlo. Luego, rebobiné el DVD y registré el momento en que la cámara mostraba a Jack disfrutando de la situación. Con esto, tenía las pruebas que necesitaba. Bajé al sótano, tomé nuestras maletas y empecé a empacar mis cosas. Antes de irme, regresé al tercer piso para recoger el DVD con el vídeo de ellos. Llené las maletas y las dejé junto a la puerta principal, pensando en recogerlas más tarde. Tenía cosas más urgentes que hacer. Llamé a mi padre para preguntarle sobre la apertura de nuestra nueva tienda. Me dijo que la construcción estaba en marcha, incluyendo un segundo piso con un apartamento de 3 habitaciones. Me ofreció dirigir la franquicia y vivir allí cuando estuviera listo. Le pedí que encontrara un buen abogado civil y de divorcio, prometiéndole que le explicaría todo en detalle más tarde. También llamé al granjero que nos vendió la finca y le pregunté si podía alquilarme una habitación mientras terminaba la construcción. Insistió en que no aceptaría dinero, diciendo que mi familia le había ayudado mucho en el pasado. Acepté su oferta y prometí pasar al día siguiente. A la mañana siguiente, estaba en la oficina de mi jefe presentando mi renuncia. Naturalmente, me pidió explicaciones. Le mostré las fotos y el vídeo, incluyendo el momento en que Jack aparecía con Mercy. Su rostro palideció. Como cristiano devoto, expresó su disgusto por las acciones de su hijo y se disculpó profundamente conmigo. Luego, aseguró que no solo despediría a Jack, sino que también lo desheredaría por deshonrar el apellido de la familia. Más tarde, cerré nuestras cuentas conjuntas, deposité mi cheque y resolví otros pendientes. Al final del día, fui a la escuela de mis hijos para asegurarme de que estuvieran bien. Más adelante supe que Hace cumplió su promesa. No solo despidió a su hijo, sino que también lo desheredó porque había deshonrado el nombre de la familia al destruir el matrimonio de otro hombre. Lo que Hace no podía perdonar era que esto le hubiera sucedido a uno de sus empleados más antiguos y de confianza. Para él, esto demostraba que su propio hijo no respetaba a nadie ni se preocupaba por nada. Después de depositar el cheque, cerrar nuestras cuentas conjuntas y pagar mi factura en el taller de autos Jameson, me dirigí a la escuela primaria de mis hijas. Tuve una larga conversación con la consejera escolar antes de que llamaran a mis hijas para hablar conmigo. Cuando ella intentó retirarse para dejarnos privacidad, le pedí que se quedara. No quería que más tarde me acusaran de intentar influir en mis hijas. Me preguntó si estaba seguro, y le respondí que sí. Le expliqué que mi esposa, Mercy, trabajaba como trabajadora social para el Estado. La señora Connor pareció muy sorprendida al escuchar eso.
Fue entonces cuando descubrí que el llamado tío Jaque llevaba 3 años viviendo en el tercer piso de nuestra casa. Al principio mantenía cierta distancia, pero con el tiempo parecía haberse integrado a la familia. Mercy lo presentó como un primo lejano que había regresado a la ciudad. Aunque nunca los atraparon juntos, mis hijas habían visto a su madre bajar del tercer piso tantas veces por la mañana que asumieron que compartían la cama. Linda me contó, mamá nos insistió en que empezáramos a llamarlo tío. Les expliqué con claridad que ese hombre no tenía ninguna relación con nuestra familia. Mis hijas quedaron impactadas al descubrir la verdad. Les dije que Jaque había sido el amante de su madre durante mucho tiempo y que, debido a eso, íbamos a divorciarnos. Como camionero, sabía que sería difícil obtener la custodia primaria, así que les expliqué que tendrían que quedarse con su madre mientras yo buscaba un nuevo trabajo y preparaba todo para pelear por la custodia total. La consejera escolar confirmó lo que les había explicado. Me despedí de mis hijas con un beso y las vi regresar a su clase de sexto grado. Antes de irme, la señora Connor me dio su nombre y su número de teléfono, que su abogado me contacte para que pueda dar una declaración sobre lo que presencié, me dijo. He visto demasiados hombres tratados injustamente en sus divorcios. Después de salir de la escuela, pasé por una florería y pedí un ramo con las flores más marchitas que tuvieran. Cuando los empleados me miraron extrañados, les expliqué que era parte de una broma, lo que los hizo reír antes de ayudarme. Sacaron algunas flores desechadas de la basura. ¿Te sirven estas?, me preguntaron. Son perfectas, respondí. De regreso a casa, coloqué el ramo sobre nuestra cama junto con una tarjeta firmada por mis hijas para el tío Jaque y una muñeca que Mercy solía apreciar, pero que corté con sus tijeras de costura. Luego, cargué mis herramientas y maletas en mi camioneta, las cubrí con una lona y aseguré todo bien. Mi vecino y buen amigo, John, se acercó y comentó, supongo que no sabías nada del otro esposo de Mercy. Sorprendido, pregunté, ¿otro esposo? John aclaró que se refería a Jaque en un sentido figurado. Esto lleva al menos 3 años, añadió. Le conté lo que había descubierto y mi decisión de renunciar a mi trabajo para poder luchar por la custodia de mis hijas. John me sugirió mover mi camioneta a su garaje para poder observar a Mercy esa noche y planear mis siguientes pasos. ¿Puedes salir antes del amanecer sin que ella te vea?, propuso. ¿Acepté su consejo? Esa noche, vi cómo Mercy llegaba a casa. Parecía que su auto había estado en el taller. Entró directamente a la habitación para cambiarse, pero se detuvo en seco al ver lo que había sobre la cama. Al principio, sonrió, pensando que era un regalo de Jaque. Tomó la tarjeta firmada por las niñas, luego vio la muñeca cortada en pedazos y su expresión cambió a confusión. Finalmente, abrió la caja con las flores marchitas, y el olor la tomó desprevenida. La vi palidecer a través de los binoculares que usaba para observarla desde la casa de John. Claramente, no había entendido aún que yo había descubierto todo. Minutos después, mis hijas llegaron de la escuela. Lauren me envió un mensaje. Te llamaremos, pero no hables, solo escucha lo que le diremos a mamá. Al contestar, puse el altavoz y me aseguré de que John y yo escucháramos en silencio. Las niñas fueron directo a la habitación y confrontaron a su madre. Papá nos llamó hoy para hablar con nosotras, comenzó Linda. Nos llevó a la oficina de la consejera escolar. Estábamos confundidas porque nos dijiste que estaría en casa más tarde. Luego, Lauren continuó. Nos preguntó quién era el tío Jaque y cuánto tiempo llevaba viviendo con nosotros. Linda explicó. Le dijimos que era un primo lejano tuyo, como nos contaste, pero hoy descubrimos que eso era mentira. Mercy comenzó a llorar. Papá nos explicó que Jaque no es un familiar, sino tu amante desde hace años. Nosotras nunca los vimos juntos, pero te veíamos bajar del tercer piso cada mañana cuando él estaba aquí, agregó Lauren. La verdad salió a la luz, y mi esposa quedó devastada por las palabras de nuestras hijas. Lauren explicó, papá dijo que se está divorciando de ti porque Jaque no es un familiar, es tu amante de largo tiempo. Papá dijo que mamá lo utilizó durante mucho tiempo para mantener a Jaque y su estilo de vida, no para el beneficio de nuestra familia. Eso significa que mi vida con ella. Todo salió a la luz con un suspiro de incredulidad. Linda dijo que su padre, Heath, había renunciado a su trabajo ese día porque quería luchar por la custodia de sus hijas. Ella explicó que no podía mantener su empleo como conductor de camión de larga distancia, ya que eso sería un obstáculo en los ojos del tribunal. Papá está haciendo lo correcto, comentó Linda mientras intentaba procesar la situación. Mercy, devastada, trataba de mantener la compostura mientras su hija hablaba con una mezcla de frustración y madurez prematura. Como trabajadora social, Mercy entendía perfectamente los factores que el Estado evaluaría en el caso. Sin embargo, no esperaba que sus hijas confrontaran sus acciones con tanta firmeza. Después de despedirnos, volvimos a clase, pero las emociones eran abrumadoras. Linda y yo rompimos en llanto y tuvimos que hablar con la consejera escolar. Nos explicó lo que implicaba el adulterio y cómo se percibía socialmente. Es la peor traición que una pareja puede cometer, señaló la consejera. Linda no se contuvo. Mamá, ¿por qué pensaste que podías vivir con 2 hombres y nadie lo notaría? Mercy, abatida, murmuró para sí misma. No tengo 2 esposos, solo a Heath y a un compañero de cuarto. Pero, al reflexionar, entendió que desde afuera parecía otra cosa, algo que la sociedad no aceptaría fácilmente.
Heath, herido en su orgullo, no tuvo otra opción que solicitar el divorcio. Para él, Mercy había jugado con su confianza y lo había tratado como un tonto. Linda y yo hablamos sobre las acciones de nuestra madre y llegamos a una conclusión: no solo odiaba a papá, sino que tampoco nos quería a nosotras. Esa era la única explicación para lo que hizo durante tanto tiempo. La consejera escolar incluso dijo que nadie que realmente respetara o amara a papá haría algo así. Antes de subir al autobús para volver a casa, la consejera preguntó si estábamos emocionalmente bien para el trayecto. Le aseguré que estaríamos bien, porque Linda y yo necesitábamos hablar. En el camino, susurramos entre nosotras y tomamos una decisión firme: llamaríamos a nuestros abuelos para que nos recogieran y nos quedaríamos con ellos hasta que papá pudiera reorganizar su vida. Al llegar a casa, Linda encaró a mamá por última vez. ¿Estabas intentando acercarnos al tío Jack para que lo aceptáramos como tu segundo esposo?, preguntó, llena de desdén. Mercy no pudo responder, solo lloraba mientras Linda y yo empacábamos nuestras cosas y contactábamos a nuestros abuelos. En cuestión de minutos, nuestros abuelos llegaron. Mi abuela le dio un sermón a Mercy, mientras mi abuelo, con dureza, dejó claro lo que pensaba. Supongo que, después de arruinar todo con Heath, buscarás a otro conductor de larga distancia para reemplazarlo, dijo con sarcasmo. Luego agregó: Jack ya demostró cuánto te valora, permitiendo que compartas tu vida con otros. Está claro que un hombre nunca será suficiente para ti. Mercy no podía responder, sus lágrimas y su silencio eran prueba de su derrota. Mi abuela anunció que contactaría a servicios infantiles al día siguiente para aclarar la situación. Fueron nuestras nietas quienes nos buscaron, y estoy orgullosa de ellas, concluyó. Después de todo esto, supe que Mercy había estado mintiendo desde el principio. Cuando remodelé la casa para nosotros, ella había planeado todo con Jack, incluso cómo encubrir el dinero que usaron para vivir juntos. Al descubrirlo, no pude evitar enviarle un mensaje directo: Linda y Lauren son hijas de Jack o mías. Observé desde lejos cómo Mercy reaccionaba al mensaje, lanzando su teléfono contra la pared mientras lloraba incontrolablemente. La verdad estaba saliendo a la luz, y sabía que el padre de Jack, Hace, estaba dispuesto a llevar esto hasta la Corte Suprema si era necesario. La reputación de la familia estaba en juego, y nadie, ni siquiera Mercy, podría escapar de las consecuencias de sus actos. Esperé durante media hora antes de pedirle a John que volviera a revisar a Mercy. Me dijo que seguía sentada en el sofá de la sala. Decidí enviarle un clip de 5 minutos que había grabado de la televisión, donde se veía claramente que le practicaba sexo oral a alguien. El hombre resultó ser el tío Jack. Acompañé el vídeo con una pregunta: ¿quién grabó esto? Luego de un momento, le envié otro mensaje donde le decía que había tomado el disco y que tal vez descubriría más al verlo completo. La reacción de Mercy fue explosiva. John, sin entrar en muchos detalles, me comentó que había vomitado en la alfombra de la sala. A las pocas horas, antes de salir de casa, envié el vídeo a todas las personas que conocíamos, tanto amigos como enemigos. En el mensaje escribí: esto es lo que le mostré a Hazel Reading cuando me preguntó por qué renuncié. También incluí otro vídeo, grabado en el mismo piso de la casa, en el que quedaba claro que alguien más había estado involucrado. Pronto, los vecinos comenzaron a hablar. Decían que Jack Reading era el segundo esposo de Mercy. Ella les había contado que yo estaba de acuerdo con ese arreglo, pero eso era una mentira. Me enteré apenas el día anterior y ahora planeo divorciarme y presentar una demanda contra Reading por varias razones. Para la mayoría de las personas, aquel no sería un buen inicio de día. Me detuve en una parada de camiones al borde del pueblo y pedí un desayuno típico. Estacioné mi vehículo donde pudiera verlo desde la ventana mientras comía. Mientras tomaba mi café, la hermana menor de Mercy, Maureen, llegó y me preguntó si podía sentarse conmigo. Asentí, y ella tomó asiento frente a mí. Mamá y papá me lo contaron todo anoche, me dijo con un tono serio. Las niñas soltaron todo apenas llegaron a casa. Todos estamos impactados por esto. Por favor, si cambias tu número, avísanos. No se lo daremos a Mercy, te lo prometo. No voy a cambiarlo, Maureen, respondí. De todas formas, ya había decidido renunciar en 2 meses. Mis niñas están creciendo, y quiero estar en casa cuando lleguen a sus años más activos como adolescentes. Maureen suspiró y murmuró: ¿en qué estaba pensando mi hermana? No puedo creer que haya hecho esto. Dudo que alguna vez lo sepamos con certeza, le contesté. Tal vez empezó como algo inofensivo, pero terminó escalando a algo que nunca debió haber ocurrido. Por lo que vi, parece que lo disfrutaba. Además, esto lleva ocurriendo mucho más de los 3 años que creíamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con el ceño fruncido. Hazel Reading me comentó que había rumores de que su hijo menor estaba involucrado con una mujer casada desde hace años. Incluso me preguntó si Linda y Lauren eran hijas de Jack. Maureen se llevó las manos a la cara. Dios mío, ¿quién más sabe esto? Le mostré los mensajes que le envié a Mercy anoche y los que compartí esta mañana. Al terminar de leerlos, tenía lágrimas en los ojos. Lo que ya sabía era malo, pero lo que acababa de ver lo empeoraba todo. En el vídeo quedaba claro que la relación de Mercy incluía a otra persona. Al final, todos se enterarán, le dije. Hazel hará pública su búsqueda de la verdad. Puede que ambas niñas sean mías, que ambas sean de Jack o que ninguna lo sea. Ahora mismo lo que me preocupa es quién grabó esos vídeos, si fue un hombre o una mujer. Maureen, al notar las lágrimas en mis ojos, se levantó y se sentó a mi lado, tomando mi mano en silencio. Permanecimos callados hasta que la mesera llegó para tomar nuestra orden. Finalmente, tuve que soltar su mano para poder comer.
Mercy y yo nos habíamos casado a los 19 años. Maureen era la dama de honor más joven, y ya entonces parecía estar enamorada de mí. Siempre había visto en mí a alguien honesto y confiable. A lo largo de los años, su admiración solo creció. ¿Sabes dónde te quedarás?, me preguntó. Linda y Lauren habían pedido quedarse con mis suegros. Estaban enojadas y dolidas, pero seguían orgullosas de su padre. Les dije que estaba dispuesto a verlas los fines de semana y le di a Maureen la dirección de la granja donde mi padre y yo estábamos construyendo una gasolinera y una tienda. Planeaba mudarme a un apartamento de 3 habitaciones sobre la tienda. Maureen sonrió con tristeza. Cuando terminamos de comer, pagué la cuenta y ella se inclinó para besarme en la mejilla, como siempre lo hacía. Recuerda esto, Heath, me dijo. Hay muchas personas que siempre te han querido por el hombre que eres. Mientras conducía hacia el sitio de construcción, llamé a mi padre y le expliqué todo. Me prometió buscar al mejor abogado de divorcio disponible. Al llegar, vi el progreso del sitio, una estación con 8 bombas para vehículos y 2 adicionales para camiones grandes. Mi padre estaba apostándolo todo por este proyecto, y su entusiasmo me sacó una sonrisa. Entré al tráiler de construcción y observé el diseño familiar de mi padre, típico de sus proyectos anteriores, excepto por la nueva adición, un apartamento en la parte superior. Sonreí al ver que había reconocido el potencial del área. Después de unas 2 horas, decidí conducir hasta la granja. Bill Robinson salió a recibirme, admirando mi restaurada camioneta Ford. Eran esos tiempos en los que la velocidad, el peso y el metal resistente gobernaban las carreteras. Su esposa, a quien cariñosamente llamaba Betty, estaba a punto de servir el almuerzo y me insistió en que me quedara. Preparó una comida abundante, y para su deleite, comí con buen apetito. Después de comer, la ayudé a limpiar. Mientras ella guardaba las sobras, yo lavé los platos. Fue entonces cuando notó que ya no llevaba mi anillo de matrimonio. Cuando terminamos de recoger, un café recién hecho nos acompañó durante las siguientes 2 horas, mientras le contaba los eventos de los últimos días. Bill, con su amabilidad característica, mencionó que sería un placer recibir a las niñas y su tía en la granja. Decía que le alegraría tener jóvenes por allí, ya que le darían motivos para cocinar algo especial. Más tarde, le envié un mensaje a Maureen, sugiriéndole que viniera todos los viernes por la noche y regresara los domingos. Ella aceptó el plan sin dudarlo. El jueves por la tarde revisé el disco en mi laptop y comprobé que no mostraba el rostro de nadie más. Con el wifi de mi celular, envié todo el material, incluida la dirección y el número de teléfono de la señorita Connor, a mi padre. Le pedí que contactara a Heather Eden para averiguar el paradero y los horarios de Jack, y le insistí en que lo notificaran legalmente lo antes posible. También sugerí que Mercy fuera notificada en la oficina de servicios sociales del pueblo. Por pura ironía, le envié un mensaje de texto a Mercy asegurándole que había visto todo el vídeo y que no era gran cosa. Añadí que había visto a otras mujeres hacerlo mejor. Mientras tanto, Maureen, quien trabajaba como especialista en impuestos, aprovechó que era la época más tranquila del año. Tan pronto como las niñas terminaron la escuela, se pusieron en marcha. Durante el viaje de 75 minutos, las niñas se divirtieron enviando mensajes a su padre cada 10 o 15 minutos. Cuando llegaron al sitio de construcción, enviaron el último mensaje antes de girar por el camino. Ahí estaba yo, esperándolas al final del sendero. Linda y Lauren saltaron del auto y corrieron a mis brazos. Introduje a Bill y Betty a mi familia. Fue entonces cuando finalmente aprendí que el nombre completo de ella era Betty. Las niñas quedaron encantadas con la habitación que Betty les había preparado. Mientras ella terminaba de preparar una gran cena, Bill mostró a todos nuestras habitaciones. Después de cenar, las niñas y yo ayudamos a lavar los platos mientras Betty observaba con una sonrisa. Bill comenzó a contarles a las niñas sobre las actividades que podían hacer, un gran columpio, el estanque para nadar y unas pequeñas motocicletas que podían usar con mi permiso. Aunque me preocupaba cómo mantenerlas entretenidas, Bill y Betty ya tenían todo planeado. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, Maureen y yo finalmente tuvimos un momento para hablar. Ha sido una locura estos días, Heath, comenzó. Todo está saliendo a la luz. Jack era ese chico con el que Mercy solía escaparse cuando éramos jóvenes. Han estado involucrados desde entonces. Eso explica muchas cosas, respondí. Yo le ofrecí estabilidad y seguridad. Jack representaba el lado salvaje que ella deseaba en secreto. Él lo sabía y lo usó a su favor. Maureen me aseguró que mis padres ya habían hablado con servicios infantiles y que, si yo les daba autorización escrita, podrían cuidar a las niñas temporalmente hasta que resolviera todo. También me explicó que, tras entrevistar a los niños, las autoridades determinaron que, debido al estilo de vida de Mercy, no podían recomendar que ella obtuviera la custodia. Esas palabras me golpearon con fuerza. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Aunque le pedí que se fuera, Maureen decidió quedarse conmigo. Por otro lado, Mercy estaba sentada en la mesa de la cocina, reflexionando sobre los últimos días. Aunque el jueves había sido tranquilo, el viernes fue todo lo contrario. En el trabajo, Heather Eden le entregó documentos legales que la citaban a la corte para establecer si sus hijas eran biológicamente de Heath. Este último ya le había advertido sobre una posible batalla legal, pero ella lo había ignorado. Lo que más la impactó fue el mensaje de Heath a sus amigos y familiares, explicando la situación. Mercy se enteró por su abogado que, al vivir con Jack durante más de un año,
habían entrado en un matrimonio de hecho, lo que le daba a Jack derechos legales como cónyuge. Era casi seguro que Heath ganaría la demanda contra él, y las probabilidades estaban a su favor en el juicio de divorcio. Para complicar más las cosas, el viernes por la tarde su supervisora le informó que su credibilidad como trabajadora social había quedado en entredicho debido a su relación con Jack. Aunque no la despidieron, fue reasignada a trabajo de oficina de manera permanente. Con cada paso, Mercy empezó a comprender que sus decisiones tenían consecuencias. El sábado fue un día lleno de actividades. Linda y Lauren estaban emocionadas aprendiendo a manejar las pequeñas motocicletas. Bill se aseguró de explicarles las reglas y, después de 2 horas, sugirió que lo dejaran por el día para evitar dolores musculares. Luego, las niñas saltaron al estanque para refrescarse mientras Betty y Maureen se unían en la cocina para preparar la cena. El domingo fue un día de experiencias nuevas para todos. Las 4 mujeres, sentadas en la mesa de la cocina, estaban ocupadas picando cebollas y pelando papas hervidas para preparar una ensalada. Mientras tanto, Bill encendía su parrilla para asar los filetes que había descongelado. Yo ayudé donde pude. Más tarde, disfrutamos de los filetes, la ensalada de papas y frijoles horneados en una mesa de picnic al aire libre. Sorprendentemente, nadie tocó un celular ni encendió la televisión en todo el día. Parecía que las gemelas estaban descubriendo una forma completamente nueva de vida. Al caer la noche, las chicas decidieron acostarse temprano, agotadas por las actividades del día. Nosotros, los adultos, nos quedamos un rato más, disfrutando de unas cervezas y jugando a las cartas hasta que llegó el momento de retirarnos. El domingo, después del almuerzo, ellos regresaron a casa. Maureen había preparado una carta escrita a mano, testificada por Billy y Betty, otorgándoles los permisos necesarios. Temprano el lunes por la mañana, recibí una llamada de Klaus Rubenstein agradeciéndome por enviarle la carta tan rápido. Me dijo que la había llevado personalmente a la oficina, donde el supervisor hizo copias y emitió un aviso legal confirmando la custodia de sus nietas. En esa conversación, también hablamos sobre el pasado de su hija y Jack. Aprendí muchas cosas que desconocía. El viernes siguiente, Hacker Idin fue localizado en Austin, Texas, mientras recogía un cargamento de equipo médico esterilizado. Esa misma mañana, Mercy Cummings fue notificada oficialmente en cuanto se abrió la oficina de servicios sociales. Más tarde, Maureen me envió un mensaje de texto preguntándome mis medidas de cintura. Cuando le pregunté la razón, respondió que quería que fuéramos a nadar al estanque con los niños. Durante un paseo esa misma tarde, recibí un mensaje de Mercy. ¿Te has calmado lo suficiente para hablar? Respondí de manera clara, diciendo que no había nada más que discutir, ya que sus padres y Maureen me habían contado todo sobre su historia con Jack. Terminé mi respuesta preguntándole por qué se había casado conmigo si siempre había amado a Jack. Como era de esperarse, no respondió. Cuando Maureen llegó con los niños, todos parecíamos igual de emocionados. Su sonrisa iluminaba el lugar, y las gemelas me sorprendieron preguntando tímidamente si podían llamarnos abuelos. Les dije que sí, siempre y cuando se sintieran cómodas. Maureen, inesperadamente, me besó en los labios frente a todos. Esa noche, mientras charlábamos, le mostré el mensaje de Mercy y mi respuesta. Maureen comentó que su hermana no podía justificar sus acciones porque tendría que enfrentarse a la verdad sobre sí misma. Al día siguiente, Bill me contó algo sobre su vida. Betty es mi segunda esposa. Mi primera mujer, su hermana, me traicionó de forma muy parecida a lo que Mercy hizo contigo. No permitas que tu dolor te impida ver lo que tienes justo frente a ti. Sus palabras resonaron en mí. Maureen había estado a mi lado desde el principio. ¿Quería algo más de nuestra relación? Si era así, ¿por qué? Más tarde, nos dirigimos al estanque para nadar. Maureen se veía impresionante con su bikini blanco y su cabello castaño recogido detrás de las orejas. Mientras jugábamos con un balón de playa y disfrutábamos del agua, me di cuenta de algo. Maureen no era solo mi amiga. Cuando estábamos solos en el agua, la giré de manera juguetona, y ella rió mientras su cabello mojado caía por su rostro. En ese momento, la miré a los ojos y, sin pensarlo, la besé. Fue un beso diferente, lleno de amor y pasión. Vaya, dije, eso fue intenso. Ella sonrió y respondió, no tienes idea de cuánto tiempo he esperado esto. Esa noche, mientras nos sentábamos en el porche trasero, Maureen me confesó que había estado enamorada de mí desde el verano antes de mi boda. ¿Tanto tiempo?, pregunté sorprendido. Y tuvo que pasar todo esto para que yo me diera cuenta. Ella asintió, apoyándose en mí, y supe en ese instante que algo nuevo y hermoso estaba comenzando. Dije que esperaba que ella me echara un gran sermón. Continuó Maureen, pero lo único que respondió fue, si resulta, me encargaré de que papá lo acepte. Luego me confesó que nuestro padre había sido el rechazo de su hermana mayor, y que ella agradecía eso a diario. El domingo por la tarde, estaba besando a Maureen para despedirme cuando Lauren soltó de pronto delante de Linda. La tía Maureen ha estado enamorada de papá durante años. Tuvo que suceder lo que mamá le hizo para que él se diera cuenta. Si Maureen se la quita de encima, se casarán tan pronto como él se divorcie. Mientras se iban en el auto, no podía dejar de preguntarme cómo mi hija se había enterado de aquello. Fue entonces que Bill me llamó. Heath, vamos a dar una vuelta. Tengo algo que quiero comentarte. Nos alejamos hacia la parte delantera de la propiedad, cruzando el pequeño puente sobre el arroyo hasta la otra orilla. Había una zona de terreno muy bonita que antiguamente formaba parte del área principal de la casa. Bill me preguntó, ¿a qué sería un excelente lugar para construir otra vivienda? Así, Lauren y Linda podrían visitarte cuando quisieran, venir en bicicleta, montar a caballo o lo que les guste. ¿De quién fue la idea?, le pregunté.
De Betty y Moren, contestó con una risita. Ya planean proponértelo la próxima semana. El lunes a primera hora, Klaus me llamó para informarme que Hazeridin había conseguido una orden judicial para realizar una prueba de ADN a Linda y Lauren. Tuve que ponerlo al tanto de lo que sabía. Al oírlo, se quedó destrozado. Hasta ese momento, él creía que Mercy solo había estado con él los últimos 3 años. Se sentía tan afectado que fue a la oficina de servicios sociales para renegar públicamente de su hija, declarándola muerta para él. Hablé con mi suegra. Me contó que la señorita Connor había proporcionado una declaración notariada para mi abogado. Jack regresaría a la ciudad el miércoles, y ella preguntó si debería quedarme cerca para presenciar lo que sucedía. Me ofreció un lugar para quedarme. Le dije que lo pensaría. Luego llamé a mi amigo John Zad para ver si podía quedarme en su casa el martes por la noche. Accedió, argumentando que, de paso, quería hablar conmigo de algunos asuntos. Bill me sugirió usar su vehículo para no llamar la atención, y acepté con la condición de que él utilizara mi camioneta para llevar a su esposa a pasear y disfrutar de un día de descanso. Soltó una carcajada y comentó: «Eres bastante listo para ser tan joven». Ya anochecía cuando llegué al pueblo. Llamé a John para confirmar que estaba en casa antes de estacionar en su entrada. Parecía que Mercy tenía ahora otro visitante habitual en mi antigua casa, pues en ese mismo instante él estaba allí, y John lo observaba con sus binoculares. Me di cuenta de inmediato de que se trataba del hermano mayor de Jack, casado, Hazeridin. Se sorprendió cuando lo contacté y le pedí que viniera a la dirección donde me estaba quedando. Cuando llegó, le di la llave de mi vivienda para que viera con sus propios ojos algo que necesitaba creer. He descubierto quién estuvo detrás del vídeo de Jack y Mercy, le dije, y resulta que ahora mismo están juntos en el 3er piso. John y yo lo miramos desde la distancia mientras entraba a mi casa. ¿Qué crees que hará cuando descubra quién es?, preguntó John. Hazeridin es un hombre orgulloso, respondí. Todo dependerá de cómo maneje ese orgullo. Espero que no llegue demasiado lejos. Estábamos en la cocina cuando escuchamos el disparo. Nos temimos lo peor. John marcó a emergencias. Cuando llegaron la policía, los bomberos y la ambulancia, salimos para ver qué pasaba. Para ser sincero, la escena era casi surrealista. Mercy salió medio vestida, y Jason, el hermano de Jack, terminó esposado. Vimos a Hazeridin en una camilla, camino al hospital. Con el escáner de la policía, John y yo nos enteramos de que Haze había irrumpido en la habitación del 3er piso. Al confundirlo con un ladrón, Jason le había disparado hiriéndolo en el hombro. Mientras tanto, Mercy, ahora ya vestida, me vio desde el otro lado de la calle y se puso pálida. Todo iba de mal en peor para ella. John se volvió hacia mí y me comentó: «No lo puedo creer. Se acostaba con los 2 hermanos». Asentí. Sabía que había una tercera persona en la historia, pero no lograba confirmar quién era. «Siento lástima por Haze», suspiré. «Él no merece esto. Nadie lo merece». A la mañana siguiente, miércoles, llegué a casa de mis suegros. Klaus Rubenstein ya estaba despierto, preparándose para el día. Me recibió en la puerta. Antes de que el resto de la familia se levantara, le conté lo sucedido la noche anterior mientras compartíamos un café. Su esposa, Rose, se sorprendió al verme, pero me dio un abrazo muy cálido. Mis hijas, Linda y Lauren, bajaron vestidas poco después, radiantes al verme. Las llevé a la escuela y regresé a la casa de mis suegros. Klaus ya se había marchado a trabajar, así que me senté a conversar con Rose acerca de sus hijas. Coincidimos en que Mercy nunca había estado realmente enamorada de mí. Decidí visitar a Hazeridin, quien se recuperaba en el hospital, acompañado de su esposa. Ella me recibió con lágrimas en los ojos cuando le di un abrazo y le pedí que no se culpara por los errores de los demás. Haze me escuchó y comentó: «Heath siempre ha sido tranquilo. Nunca lo he visto perder la cabeza. He estado cerca de hacerlo un par de veces», admití. «Pero temo que, si alguna vez exploto, alguien podría resultar herido». Haze soltó una leve risa. «Jason está en la cárcel, y Jack se ha quedado sin fondos y sin confianza. A saber qué hará la esposa de Jason ahora. Todo es un verdadero desastre. Y luego estás tú. ¿Te interesaría volver al área de gerencia?». Rechacé la oferta. Le expliqué que había adoptado una nueva manera de vivir. Más tarde fui al centro de transporte. Observé cómo Jack firmaba para entregar su uniforme y finalizar su trabajo por última vez. Haze me había contado que Jack estaría allí a la 1. Fue casi divertido verlo marcharse furioso, sabiendo lo volátil que podía ser. Entonces llamé a John Z. Smith y le pedí que vigilara mi casa, pues temía que se desencadenara algún problema. Moren estaba a punto de terminar su jornada cuando la recepcionista se asomó a su oficina. «Hay un hombre muy apuesto preguntando por ti. Tiene una docena de rosas rojas y dice que quiere invitarte a cenar». Intrigada, ella salió. Si en algún momento tuve dudas sobre sus sentimientos, desaparecieron al ver la emoción en sus ojos llenos de lágrimas. Después de que estacionó en su apartamento, fuimos a cenar al Outback y pedimos su especialidad de bistec con camarones. Compartimos también una deliciosa cebolla rebozada y un par de cócteles. Justo al terminar de cenar, John me llamó con noticias. Jack había llegado a su casa antes que Mercy, esperándola con la cabeza llena de alcohol, furioso por lo de su padre hospitalizado, su hermano en la cárcel y por haber perdido su empleo. Le echaba la culpa de todo a Mercy. Tenía un arma cuando ella entró. El vecino que escuchó los disparos llamó de inmediato a la policía. Mercy estaba en condición crítica y la llevaron a urgencias. Según John, su pronóstico era muy reservado. Se lo conté a Moren, quien avisó a sus padres. Todos nos reunimos en el hospital. Tras 6 horas de una angustiosa espera, recibimos la noticia: Mercy no había sobrevivido a la cirugía. Había muerto por una hemorragia interna severa.
Entonces llamé a Bill y a su esposa para contarles lo ocurrido y les dije que devolvería su vehículo el viernes para recoger mi camioneta. Fue muy doloroso tener que informarles a las gemelas de la muerte de su madre. Klaus y yo decidimos que el ataúd estaría cerrado. Mientras hacíamos los preparativos, me sorprendía darme cuenta de cómo las acciones de una sola persona podían cambiar el curso de tantas vidas para siempre. Es una clara advertencia de que todo acto, por mínimo que parezca, acarrea consecuencias. Después del entierro, en el camino de regreso, Klaus me tomó del brazo y me dijo en voz baja: Heath, no hay ningún lazo biológico entre Hatheridin y las niñas. Y, más importante aún, ¿cuánto tiempo lleva Moren enamorada de ti? Según tu hija, contesté, desde el verano antes de que Mercy y yo nos casáramos. ¿Te contó que su hermana me rechazó hace años? Añadió Klaus. Siempre me he sentido afortunado de que así fuera. Si tú y Moren llegan a funcionar, tendrán todo mi apoyo. Sentí que ese era el momento para comenzar de nuevo, para reconstruir mi vida. 5 años después, veo a Linda y a Lauren esperando el autobús. Mi esposa, Moren, anda muy ocupada cuidando a nuestros 2 hijos pequeños. Bill y Betty disfrutan de ser abuelos dedicados. El pueblo creció alrededor de la gasolinera y de la tienda de conveniencia, al punto de tener incluso su propia oficina de correos. Durante la época de calor, a veces voy a pie desde nuestra casa, situada junto al estanque, hasta mi trabajo. Hatheridin y su esposa nos visitan con frecuencia. La exesposa del hijo mayor de Hace y sus niños viven cerca. Jack cumple una condena de entre 10 y 25 años por homicidio involuntario. A Jason le redujeron los cargos a un delito menor. En cuanto al nombre de nuestra comunidad, se lo debemos a Bill. Pintó un letrero que colocó en la intersección principal, con la frase: todos estamos aquí por obra de las circunstancias. Y así, en ese pequeño rincón, seguimos viviendo con la certeza de que no hay decisión sin consecuencia y que, pese a las adversidades, la vida siempre permite empezar de nuevo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.